Bueno, buen día. Gracias por la invitación. Gracias, Francisco, por tenerme hoy acá. Gracias a todos los que participan de las jornadas. También es mi primera vez en el museo. Me parece una iniciativa espectacular. Eh, Mi nombre es Diego Alberti. Soy artista informático. ¿Cuántos hoy se están enterando que existe algo que es el arte informático? Ah, bien, ya más o menos tienen una idea, porque a veces se cuesta como explicar que así como hay gente que pinta o hace escultura o se dedica a la fotografía o lo que sea, hay gente que se dedica, como en mi caso, al arte informático. Si el arte informático es una disciplina que arranca básicamente con la computación, ¿no? Acá les traje algunos ejemplos. Esta imagen es de un artista, se llama Stan Vanderbeek, que empezó a trabajar en los laboratorios de la Bell en la década del 60. Básicamente haciendo experimentos con computadoras de cientos de miles de dólares, ¿no? Haciendo dibujitos. Hay un paper para mí que es fundacional de Michael Knoll que habla de patrones generados por computadora. Es un paper del 66 que para mí de alguna manera funda el arte informático. Manfred Mohr, otro artista que también trabaja con ese tipo de tecnología, o Joan Trachtenberg, un artista más contemporánea que se dedicó a transformar fórmulas en dibujos, ¿no? O sea, estas primeras intenciones de utilizar la computadora como medio de creación artística. En mi caso, vengo trabajando en la intersección de la informática y el textil. ¿Sí? Más allá de la obviedad de las tarjetas perforadas y el telar de Jacquard, que intuyo que todos más o menos conocen, me interesa mucho la cuestión algorítmica y la cuestión de que cómo algoritmos muy simples generan estructuras muy complejas, ¿no? Como este caso, esto es un tapiz de 4 metros de ancho de LEDs, hecho de LEDs, donde con unos algoritmos genero esos patrones que de alguna manera parecen cosas del norte o de civilizaciones precolombinas, ¿no? Entonces, mucho del último trabajo tiene que ver con esto, ¿no? Esta se llama tejedor, que es la misma lógica, pero llevada a la idea del telar, o esta otra última que se llama licla. La licla es una especie de tapadito que se usa en el norte también, construido con LEDs y por medio de un algoritmo genera esos patrones. Pero bueno, también me interesan cosas más tradicionales que tienen que ver con trabajar con tecnologías que ya existentes. En este caso, esta obra se llama Dos computadoras jugando Pong, y es básicamente eso, dos computadoras que compiten entre sí en el juego del Pong. Esta obra la mostré en Inglaterra, en el Victoria and Albert Museum. Es una obra que a mí me ha traído muchas satisfacciones. Y para este año desarrollé un proyecto que se llama Resistencia Atari, ¿sí? Que básicamente es hacer arte con la consola, la Atari 2600 o la BCS 2600 como se la conoce técnicamente. El título de Resistencia Atari surge de la curadora. La resistencia tiene que ver no con una cuestión política, sino más bien con una cuestión emocional y emotiva, ¿no? La resistencia, el resistir el paso del tiempo, el resistir a la contrariedad. Yo tengo 45, nací en el 78, en noviembre del 78, y la consola se lanzó en noviembre del 77, o sea, justo un año antes de que yo naciera. Nací en Lanús, en Remedio Escalada, en el conurbano bonaerense, y en esa época, si tus papás no tenían mucha plata o no les interesaba la informática, era muy difícil que tuvieras un Atari. Ese fue mi caso, ¿no? O sea que no tenía Atari de chico, tenía unas primas que tenían, entonces cada vez que iba a su casa era como el flash de ir a jugar con el Atari. En un momento no estuvo más ese Atari, así que creo que esa debe haber sido la última vez que vi a estas primas. Y bueno, como todos ustedes saben, la consola, los juegos venían en cartuchos, y era todo un flash, ¿no? Esta cosa de encontrarte con un cartucho donde vos veías la portada y veías una ilustración así como alucinante, y después, quizás no es un caso muy paradigmático, pero en general esas ilustraciones terminaban siendo 4 palitos moviéndose por la pantalla, que era un poco la idea del diseño original de la consola, ¿no? Este es un juego clásico, es el Pitfall, que es uno de los juegos quizás más reconocidos del juego y más desarrollados, ¿no? Entonces lo que hice básicamente en esta muestra, que se llamó Resistencia Atari, que terminó la semana pasada, fue reprogramar, o programar, mejor dicho, cartuchos de Atari con estos patrones y estos algoritmos que yo vengo usando de manera interactiva, ¿no? Hicimos toda una serie de cartuchos y de
de merchandising quizás, o de imágenes iconográficas que tienen que ver como con esa resistencia y con ese momento. Este quizás es un ejemplo de esas imágenes generadas con inteligencia artificial, ¿no? O sea que también un poco el concepto tenía que ver con esta cosa, esta tecnología que atraviesa el tiempo y que va y viene, ¿no? Como el pasado y el futuro todo junto. Hice una serie de cuatro de estos cartuchos, que sería como la primera serie coleccionable, con esos nombres que son unos inventos, ¿no? O sea, y que tienen que ver con cuestiones fundamentalmente informáticas. Esta es una imagen de la galería, donde se pueden ver había dos consolas con los cartuchos donde se podían probar, con las proyecciones a la pared, y ahí no sé si alcanzan a ver justamente a la izquierda, es el 6502, que es una especie de homenaje al 6502, que es el chip, digamos, que cambió de alguna manera la historia, a mi entender, la historia del mundo. En realidad el Atari tiene un 6507, que es una versión más reducida de ese chip, porque la consola, si uno se la pone a estudiar, se da cuenta que está hecha absolutamente for the budget. Es una consola muy villera, muy hecha para estar hecha con 2 mangos. Y eso a mí me resulta alucinante, ¿no? Porque estaba pensada, digamos, para sencillamente que se pudieran programar versiones de Pong, pero sin embargo los desarrolladores se pusieron a manejar y terminaron haciendo juegos realmente muy complejos. Entonces, el concepto detrás de estas obras es el Playfields. No sé si alguno tiene ahí por ahí un conocimiento más profundo de cómo funciona la consola, pero Playfields es una especie de registros que tiene la máquina específicamente diseñados para fabricar los fondos, los backgrounds de los juegos, ¿no? Entonces este es un ejemplo, a ver si corre, un pequeño ejemplo de uno de estos algoritmos, de uno de estos programas corriendo ahí en la Atari. Esto es del emulador, en realidad no es de la consola en sí. Arranca todo con este libro que se llama Raising the Beam, que es un libro que escribió también un historiador es un estudio sobre varias consolas y sobre varias tecnologías de la época. Y Raising the Beam tiene que ver con este principio, que es como que la consola está diseñada para funcionar con tubos de CRT. Entonces, no sé si lo tienen en cuenta, pero la imagen en un tubo, en una pantalla de televisor, se genera a partir de líneas que se dibujan en la pantalla de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Entonces hay un rayo de electrones que va dibujando, y entonces todo el dispositivo, toda la Atari está diseñada para funcionar con esa tecnología. No sé si ustedes conocen los ByteBits. ¿Sintieron de esto alguna vez? ByteBit. En el 2011 un hacker finlandés publicó un paper acerca de sinfonías algorítmicas con una sola línea de código, que es algo que existió, digamos, desde siempre, pero este pibe se puso a investigar, hizo todo un desarrollo en relación a que cómo con una pequeña línea de código, o sea, con menos de 20 caracteres en lenguaje C, uno podía generar cosas que sonaran como música, ¿no? Y en realidad, bueno, en la computadora o en el algoritmo no hay nada de música, sino que somos nosotros los humanos los que interpretamos ese resultado como música, porque escuchamos alturas, rítmicas, métricas. En ese momento me puse a trabajar con un programador amigo, con Javier Zitaker, no sé si alguno lo conocerá, y nos pusimos a hacer ahí mis primeras investigaciones en el campo del Bybit, y eso es con lo que vengo trabajando desde esa época en diferentes versiones. El proyecto arranca con comprarme todas las Ataris quemadas que había en Mercado Libre. O sea que si van a comprar Ataris en Mercado Libre quemadas, no hay más. Ya se los adelanto. Y entonces cuando abrís el Atari, con lo que te encontrás es básicamente con una computadora diseñada en base a 3 chips. Un 6507, un chip que se llama Riot, que es el dispositivo de entradas y salidas, y un dispositivo que se llama TIA, que es un chip que es prácticamente una placa de video muy precaria, muy de esa época. Entonces uno básicamente programa para ese chip. El proceso con las máquinas sencillamente involucró desarmarlas, restaurarlas, arreglarlas, ponerlas en funcionamiento y reemplazar la salida de RF. O sea, el Atari originalmente solamente tiene salida para televisión, o sea, salida de antena, canal 3, 2, y eso es un problema hoy en día porque es muy difícil, digamos, conectarlo a un proyector, imposible, conectarlo a una tele LCD, es un bodrio. Entonces lo que hice fue reemplazar esas RF y modificarlas por un circuitito que me genera una señal de video compuesto.
Y de nuevo, un poco lo que comentaba recién él, esta cosa de poder aprender desde internet, ¿no? Cuando me puse a investigar cómo se programa para el Atari, se programa en Assembler. Y el lenguaje Assembler es un lenguaje que es básicamente decirle al CPU, agarra esto, movelo para acá, copia esto, movelo para este otro lado, hace un AND, compará, no sé qué, dio 0, no dio 0, y en función de eso uno se arma su programa. O sea que es una tarea por demás tediosa, pero para mí alucinante. Es de lo mejor que hice en mi vida. Las últimas semanas antes de la muestra eran 14 horas de continuo con esto porque te genera una cosa como de enfermedad y de apasionamiento que no me había pasado antes, ¿no? Entonces, por suerte hoy día hay un IDE y un emulador online en JavaScript, o sea que ni siquiera, o sea, puedes programar directamente en la web si querés para Atari, lo cual lo hace bastante más llevadero que en su época, porque imagínense que en los 70 los programadores de Atari tenían que idear el juego, programarlo en Assembler, decidir si ese código iba a funcionar o no y en función de eso compilarlo, que eso llevaría una cierta cantidad de tiempo, compilarlo, bajarlo a una memoria, ponerlo en una máquina de testeo, probar si funcionaba o no funciona y todo el proceso de vuelta. O sea, una cosa súper tediosa. Por supuesto, el código de todos estos kernels que terminé armando está online en mi GitHub, así que lo pueden después descargar, o si no, yo mañana me quedo, si a alguno le interesa, mañana en la jornada por ahí podemos ver alguna cosa. Este es un pequeño snapshot de cómo se ve el código en Assembler. Y mi idea original era agarrar cartuchos originales, cartuchos viejos, quitarles la ROM, o sea, la ROM es una memoria programable, reprogramarlas y volverlos a armar. Esa parte resultó muy complicada y como ya venía la fecha de la inauguración lo tuve que abortar porque los cartuchos justamente son muy delicados, entonces vienen armados de forma a veces muy particulares, son casi unas filigranas los cartuchos, son como hechos casi les diría uno por uno. Y como siempre hay uno más nerdo que uno, encontré en PCB Web que ya hay diseños de placas de cartuchos para comprar, así que las pedí a China, me llegaron en unos días, compré las ROMs, me armé un programador con un Arduino y unas protoboards y a partir de ahí pude cargar los programas en las ROMs y armar estos cartuchos que les mostraba antes, ¿no? O sea, los cartuchos están impresos en 3D, o sea que los cartuchos son 100% original, pero funciona en la Atari sin ningún tipo de modificación, porque esas Ataris no tienen otra modificación que solamente hacerle esa salida de video. Es un poco ese es el resultado en mi taller. Próximamente en Espaciotec, estuve recorriendo recién la colección, me gusta que hay un montón de consolas de videojuegos, pero falta la Vanevisión. La Vanevisión es un clon argentino de Atari, del cual no tengo ninguna información, hace tiempo que vengo buscando, si alguno la conoce, la vio, sabe quién la fabricó, les agradecería la data, así que actualmente la estoy restaurando para eventualmente donarla al museo. Es el Atari peronista, made in Argentina, chapa moldeada, te lo doy por la cabeza y te parto la cabeza, sin duda. Pero tiene, digamos, una cierta complejidad, porque bueno, esa es la PCB, no tengo documentación, así que estoy ahí lo tienen a Master Ken, uno que está con Curious Mark. Es un ingeniero que se dedica a hacer retroingeniería, entonces ahí siguiendo su protocolo estoy como tratando de generarme el esquemático del circuito para poder, sencillamente no la quiero modificar, pero quiero, digamos, solucionar el tema de la salida de video para que se pueda conectar un aparato, porque hoy en día, cuando la compré, no tenía siquiera el cable de RF, o sea que no sé de dónde sale video, así que eso estoy tratando de descularlo. Así que próximamente espero tenerla disponible y donarla acá al museo, así que espero que la acepten. Les agradezco mucho y ahí tienen mis links, cualquier cosa, estamos en contacto.